Muy bien, un feliz sábado también para nuestros amigos que nos están viendo también en vivo por Facebook, que nos van a ver también después por Facebook. Ya estamos por Google Meet con un grupo de jóvenes, pero también a la vez se está transmitiendo en vivo por Facebook. Vamos a orar antes de estudiar la palabra de Dios esta noche. Oremos. Querido Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en toda la semana nos has bendecido, has derramado tus bendiciones y nos has preservado y nos has traído hasta este momento gracias a tu amor y tu misericordia. Te pedimos en este momento sabiduría e inteligencia para estudiar tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Muy bien. Pueden abrir sus Biblias en el Evangelio según San Lucas. El Evangelio según San Lucas. El capítulo 9. Capítulo 9 del Evangelio según San Lucas. Miren, el Evangelio según San Lucas tiene una estructura como lo tienen cualquier otro libro de la Biblia, ¿cierto? La estructura es, digamos, cómo está dividido el libro. Este Evangelio, en el capítulo 1, versículo 1 al 4, es el prólogo o la introducción de este Evangelio. En el prólogo, el autor nos dice quién escribió este libro, para quién lo escribió, y por qué lo escribió. ¿No es cierto? Por el prólogo sabemos que el que escribió este evangelio es Lucas. ¿A quién se la escribió? A su amigo llamado Teófilo. Y también nos da el propósito, el por qué fue escrito este evangelio. Luego, el capítulo 1 y 2 en sí, a partir del versículo 5 del capítulo 1 hasta que termina el capítulo 2, es una narración introductoria de este evangelio, ¿ya? En esa narración introductoria, el escritor de este evangelio se centra en el templo, ¿cierto? Comienza narrándonos la historia de Zacarías, que estaba ministrando en el templo y de pronto recibió una revelación, recibió una visión, un mensaje de Dios. Y el ángel le prometió que tendría un hijo. Y es más, le dijo que iba a quedar mudo y no iba a hablar hasta que pudiera ver a ese niño. Luego, en el capítulo 2, otra vez la narración introductoria se centra en el templo, una vez más. Pero esta vez con Jesús a sus 12 años, primero a sus 8 días de nacido, cuando fue presentado en el templo. Y luego, en la última parte del capítulo 2, Jesús a sus 12 años siendo presentado, yendo por la Pascua al templo. Entonces, la primera narración, la narración introductoria de este evangelio, las tres historias se narran en el templo. La de Zacarías, la dedicación de Jesús y la asistencia de Jesús y su familia al templo por la fiesta de la Pascua, ¿no? Estas tres historias introductorias se centran en el templo. Luego, a partir del capítulo 3 en adelante, la historia nos narra sobre los preparativos que Jesús tuvo que realizar para comenzar su ministerio, su predicación. Luego, el Evangelio según San Lucas nos narra el Evangelio de Jesús, su predicación de Jesús centrada en la región de Galilea. Entonces, comienza su ministerio en Galilea y luego deja Galilea y el capítulo 9, versículo 51. Busquen en su Biblia, San Lucas capítulo 9, verso 51. Dice la palabra de Dios. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir, ¿a dónde? A Jerusalén. Jesús había primero
preparado su ministerio, luego comenzado su ministerio en Galilea. Y Lucas dice, cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba. ¿Dónde? En otras palabras, podemos parafrasear. Cuando llegó el momento de que Jesús tenía que ascender a los cielos, afirmó su rostro para ir, ¿a dónde? A Jerusalén. A partir del versículo 51 del capítulo 9, comienza el viaje de Jesús hacia Jerusalén. Deja Galilea y comienza su viaje a Jerusalén. ¿Para qué iba Jesús a Jerusalén? ¿Para qué? Nos dice, cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba. Llegaba el tiempo y Jesús tenía que regresar al cielo, y entonces tenía que emprender ahora su viaje hacia Jerusalén. En ese viaje a Jerusalén, nosotros podemos encontrar muchas enseñanzas sobre el discipulado. Porque discipulado significa caminar con Jesús. Caminar con Jesús es hacer discípulo, es ser discípulo. ¿Cómo puedo yo ser un discípulo de Cristo? Siguiendo los pasos de Jesús, siguiendo las huellas de Jesús. ¿Qué hizo Jesús al dejar Galilea? Se fue ¿hacia dónde? Comenzó a subir, y el Evangelio según San Lucas, cuando menciona en el capítulo 1 y 2, ustedes pueden leer en el capítulo 1 y 2 de este Evangelio, cada vez que Lucas dice que Jesús o su familia o alguien iba para Jerusalén, dice, subía a Jerusalén. Porque este Evangelio nos va a narrar la subida, el caminar de Jesús subiendo en forma ascendente hacia Jerusalén. Eso también quiere decirnos que el caminar cristiano del discipulado tiene que ser siempre en subida. Nuestra vida cristiana tiene que estar siempre creciendo, tiene que estar siempre cambiando. No puede estar nuestra vida cristiana estática. Nuestro discipulado no puede estar quieto, tiene que estar en movimiento, tiene que estar en acción. Tenemos que estar caminando. Caminando es un verbo. Tenemos que caminar, estar caminando con Cristo, subiendo, avanzando. Y entonces Jesús dejó Galilea y subió para Jerusalén, porque dice este versículo 51, era el tiempo de que Jesús ya regrese al cielo, vuelva al cielo. Vamos a ver otros versículos, capítulo 13, versículo 22. Capítulo 13, versículo 22, que van a afirmar lo que les estoy compartiendo. Capítulo 13, verso 22 dice: pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose ¿hacia dónde? Jerusalén. Mientras Jesús subía, caminaba hacia Jerusalén, ¿qué cosa hacía Jesús? ¿Qué hacía? Dice, pasaba por ciudades y aldeas. ¿Haciendo qué? Enseñando. Enseñando y encaminándose a Jerusalén. Entonces, como les había dicho, a partir del capítulo 9, versículo 51 en adelante, son instrucciones de cómo ser un discípulo de Cristo. Ya hemos visto la primera parte. El discípulo tiene que caminar siempre cuesta arriba. Tiene que crecer, tiene que desarrollarse espiritualmente. Segundo, el discípulo de Cristo, mientras camina por esta vida, mientras pasamos por aldeas y ciudades y pueblos, ¿qué tenemos que hacer? Enseñar. ¿Enseñar qué cosa?